jóvenes, bienvenidos y bienvenidas todas a una sesión más de nuestra materia de probabilidad estadística. El día de hoy vamos a revisar el tema de tablas de frecuencia. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito en el cual vamos nosotros a elaborar la tabla de frecuencia y a partir de ella nosotros también generar los gráficos principales que están asociados a las tablas de frecuencia. Recuerden que las tablas de frecuencia se utilizan mucho cuando tenemos conjuntos de datos y los cuales agrupamos en clases o rangos de clases y a partir de ahí nosotros empezar a generar toda la información correspondiente a los datos. Bueno, supongamos el ejercicio nos da este conjunto de datos en el cual son 24 datos y a partir de ellos nosotros tenemos que generar 5 clases y realizar sus gráficos principales como el histograma, el polígono de frecuencia y el polígono de frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a comenzar. Como ustedes saben, tenemos nuestra estructura de una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia tiene esta estructura, tiene las clases, la frecuencia, la marca de clase, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ya vimos en clase, en sesión, a qué se refiere cada uno de estos conceptos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo un poquito muy manual. El primer paso es de los datos que teníamos, tenemos que ordenarlos de manera ascendente. Entonces hay que ordenar de forma ascendente los datos. Ok, bueno, yo me auxilié, ya para esto ya tengo los datos en Excel y los he ordenado de menor a mayor. Entonces los voy a copiar y los voy a traer aquí a este archivo de PowerPoint. Entonces ya tenemos los datos ordenados. El segundo paso es definir la amplitud de clase. Y bueno, la amplitud de clase perdón, pensé que había ocurrido algo. La amplitud de clase la definimos como el dato más grande de nuestro conjunto de datos, en este caso es 149, menos el primer dato o el dato más pequeño que es 120 y dividimos entre el total de clases que nosotros vamos a estar trabajando. Como lo mencionamos, son 5 clases, entonces hacemos la resta y dividimos entre 5 y eso nos da 5.8. Para trabajar de manera más adecuada y dado que los datos todos son números enteros, vamos a redondearlo a 6. Entonces, esta amplitud de clase se redondea a 6. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, con esta amplitud de clase vamos a definir las clases o los rangos y vamos a empezar al primer dato que es 120. Vamos a decir que la clase va a ir de 120 más 6 porque es la amplitud de clase hasta 126. Entonces la primera clase queda como 120 a 126. La segunda clase queda de 126 a 132. ¿Por qué 132? Porque le sumamos a el límite inferior esta partecita, el primer dato o el primer número de nuestra clase es el límite inferior y el último es el límite superior. Entonces le sumamos a 126, le sumamos 6 y nos da 132. Y así seguimos con cada uno de los siguientes rangos de clase. 132, 138, 138 a 144 y de 144 a 150. Ok, ya que tenemos nuestras clases, entonces vamos a contar, vamos a ver cuántos elementos, cuántos números caen dentro de cada clase. Entonces de 120 a 126 van a caer únicamente dos elementos, que es 124, 120 y 124. Entonces aquí únicamente van dos elementos.
En la segunda clase va a ir, como en la primera ya tomamos de 120 a 126, entonces la segunda va a ir de 127 a 132. ¿Para qué? Pues para que no se traslapen, para que no estemos invadiendo elementos de la clase anterior. Y así va a ser con todas las restantes. Entonces va a ser de 127 a 132. Entonces aquí vamos a tener únicamente 5. Contamos cuántos son y vamos a ver que son 100, que son estos 5. Ok, el siguiente va a ser de 133 a 138. Entonces, de 133 a 138 tenemos estos que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total son 9. Luego tenemos sería de 139 a 144. Entonces contamos cuántos son de 139 a 144. Son únicamente estos tres. Ok, más bien. No, considerando 144, perdón. Considerando 144, 139, 144, consideramos estos 5. Y de 145, sería de 145 a 150, entonces serían los últimos 3. Serían estos últimos 3. Nuestra frecuencia, la suma de nuestra frecuencia tiene que ser igual al total de datos que tenemos. Entonces, tenemos 24 datos, entonces serían 5 y 5 son 10, y 9 son 19, más 5 que nos dan acá, serían 24. Entonces, en total nos da efectivamente los 24 datos que tenemos. Luego, la marca de clase es el punto medio de cada clase, es decir, la suma de estos dos, del límite inferior más el límite superior, sumamos estos dos y nos da la marca de clase. Entonces, en este caso sería 123. La segunda marca de clase sería el punto medio de estos dos, 126 más 132 entre 2 sería 129. El tercero sería 135. El siguiente sería la suma de estos dos entre 2 sería 100, 100, ok, sería 141. Ok, perfecto. Y el último sería 147. Entonces la marca de clase sería o quedaría de esta manera. Ok, voy a centrarlos, voy a tratar de centrarlos aquí. Ok, después la frecuencia relativa va a ser igual a cada una de las frecuencias entre el total de datos. En este caso sería 2 entre 24, porque son 24 datos los que tenemos. Entonces el primero nos da .083, el segundo nos da .208, el tercero, ahí sí déjenme utilizar la calculadora, ese no lo tenía aquí registrado. Entonces sería 9 entre 24. 9 entre 24, que es el total de datos, sería .375. El siguiente eh, es igual que el segundo, es 5 entre 24, nos da .208, y el último sería 3 entre 24 y nos da .125. Ok. La frecuencia relativa acumulada, ya que tenemos estos datos, la frecuencia relativa acumulada simplemente es poner el acumulado de cada uno de ellos. En este caso, la primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la primera frecuencia relativa, que es .083. La segunda, pues va a ser la suma de las dos, sería la suma de las dos primeras frecuencias relativas, sería .083 más .208, eso nos da .292.
El siguiente sería punto 292 más punto 375. Esto nos da punto 667. Luego sería punto 667 más punto 208, que sería la frecuencia relativa de la cuarta clase. Nos da punto 875. Y luego punto 875 más punto 125, pues básicamente nos da la unidad. ¿Sale? Entonces, la frecuencia relativa lo que nos mide es básicamente la suma de la frecuencia relativa acumulada. Lo que nos mide o lo que nos da es la suma de la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa acumulada 1, pues simplemente es la primera frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada 2 es la frecuencia relativa acumulada de las primeras dos. La frecuencia relativa acumulada 3 es la suma de las 3, o lo que es lo mismo, lo que ya acumulaste en tu segunda clase más tu frecuencia relativa de tu tercer clase. Y eso nos da la frecuencia relativa acumulada 3. La frecuencia relativa acumulada 4 simplemente es la suma de la frecuencia relativa 3 más la frecuencia relativa 4. Sería la suma de estas dos. Y eso nos da la cuarta frecuencia relativa acumulada. Y la última frecuencia relativa acumulada sería o bien la suma de las 5 frecuencias relativas, o lo que ya tienes acumulado en tus primeras 4 clases, más la frecuencia relativa de tu quinta clase, y eso nos da la última frecuencia relativa acumulada. Y de esta forma se genera una tabla de frecuencias. En el siguiente video vamos a ver cómo graficamos de manera muy sencilla, muy simple, el histograma, el polígono de frecuencia y el polígono de frecuencia relativa acumulada. Les mando un cordial saludo y nos vemos en clase.